80 años, dos potencias y un grupo de islas volcánicas que impide la paz. Esta es la historia de la disputa entre Rusia y Japón por las Islas Kuriles. Un conflicto heredado de la Segunda Guerra Mundial que en el clima geopolítico actual podría ser mucho más peligroso de lo que crees. Quédate y descubre por qué este punto en el mapa es una bomba de tiempo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La historia de la disputa es un tapiz tejido con exploraciones, tratados y, finalmente, la guerra. Los primeros contactos registrados en las Kuriles se remontan al siglo XVII, con exploradores rusos y cazadores japoneses de la etnia Ainu. Durante los siguientes 200 años, la soberanía de las islas fue ambigua, con Rusia reclamando las islas septentrionales y Japón las meridionales. El primer intento de establecer una frontera clara se produjo con el Tratado de Shimoda en 1855. Este tratado, firmado entre Japón y la Rusia imperial, es la piedra angular de la reivindicación japonesa. Estableció claramente que las 4 islas más meridionales, los territorios del norte, pertenecían a Japón, mientras que el resto de las Kuriles, al norte de Iturup, serían rusas. En este punto, las islas de Sakhalín quedaron como territorio compartido. 20 años después, el Tratado de San Petersburgo de 1875 modificó el acuerdo. Rusia cedió la soberanía de toda la cadena de las Kuriles a Japón, a cambio de que Japón renunciara a sus derechos sobre toda la isla de Sakhalín. Con este tratado, toda la cadena de islas Kuriles pasó legalmente a formar parte del Imperio japonés, una situación que se mantuvo por 70 años y que es el segundo pilar de la narrativa de Tokio. La situación cambió dramáticamente con la derrota de Rusia en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905. El Tratado de Portsmouth obligó a Rusia a ceder a Japón la mitad sur de Sakhalín, devolviendo a Japón la posesión de una parte de la isla que había perdido en 1875. Sin embargo, en este momento, la soberanía japonesa sobre todas las Kuriles no fue cuestionada. El evento que encendió la disputa moderna y que es la piedra angular de la narrativa rusa fue el final de la Segunda Guerra Mundial. La entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón se produjo solo unas semanas antes del final del conflicto, pero fue decisiva. El punto de inflexión legal para la Unión Soviética, y por ende para Rusia, se encuentra en los acuerdos firmados por los aliados. Específicamente, la Declaración de Yalta de 1945, firmada por Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin, estableció las condiciones para que la Unión Soviética entrara en guerra contra Japón. A cambio de esta participación, se acordó que la Unión Soviética obtendría la parte sur de Sakhalín y toda la cadena de islas Kuriles, entre el 18 de agosto y el 3 de septiembre de 1945. Las fuerzas soviéticas lanzaron una operación de asalto anfibia y aérea para tomar toda la cadena de las Kuriles, desde el norte hasta las islas más meridionales de Habomai. Las guarniciones japonesas, ya debilitadas y sin apoyo de Tokio tras los bombardeos atómicos, fueron rápidamente abrumadas. Al final de la guerra, unos 17.000 ciudadanos japoneses fueron deportados de las islas y la Unión Soviética estableció una ocupación militar y civil completa. La postura rusa se basa en la legalidad de la conquista. Rusia sostiene que la adquisición de las Kuriles es el resultado legítimo de la Segunda Guerra Mundial, ratificado por la Declaración de Yalta, un acuerdo entre potencias victoriosas, y, más importante, por el Tratado de San Francisco de 1951. Este tratado, firmado por la mayoría de las potencias aliadas y Japón, estipulaba que Japón renunciaba a todo derecho, título y reclamo sobre las Islas Kuriles. El hecho de que Japón renunciara a ellas es para Moscú una cesión permanente e irreversible. La postura japonesa, por su parte, se basa en una distinción semántica y geográfica fundamental que rechaza la aplicación del Tratado de San Francisco a las 4 islas disputadas. Tokio sostiene que los territorios del norte, Habomai, Shikotan, Kunashir e Iturup, nunca formaron parte de la cadena de islas Kuriles, sino que eran una extensión natural de Hokkaido. Por lo tanto, argumentan, Japón nunca renunció a la soberanía de estas 4 islas específicas en el Tratado de San Francisco. Además, Japón subraya que la Unión Soviética no firmó el Tratado de San Francisco, lo que complica aún más su validez total sobre la región. El momento de mayor optimismo para la resolución de la disputa se produjo en 1956, con la Declaración Conjunta Soviético-Japonesa. Este documento no era un tratado de paz, sino un acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas y poner fin formalmente al estado de guerra. La declaración de 1956 contenía una cláusula histórica que ofrecía una solución de compromiso.
La Unión Soviética acordaba transferir Habomai y Shikotan, las dos islas más pequeñas y cercanas a Hokkaido, a Japón una vez que se firmara un tratado de paz formal. Sin embargo, Kunashire y Turup, las dos islas más grandes y estratégicas, permanecerían en manos soviéticas. Lamentablemente para la paz, este acuerdo nunca se materializó. Poco después de la firma, Japón se vio presionado por Estados Unidos, que advirtió a Tokio que si aceptaba el acuerdo de dos islas, Washington no le devolvería la soberanía sobre la isla de Okinawa, que estaba bajo ocupación estadounidense. Ante la presión, Japón retiró su apoyo a la solución de dos islas e insistió en la devolución de las 4 islas, como condición previa para el Tratado de Paz. La Unión Soviética, al ver la injerencia estadounidense y sintiéndose traicionada, retiró su oferta de 2 islas y el diálogo se estancó por décadas. La disputa de las Kuriles se había convertido en un peón de la Guerra Fría. La disputa por las Kuriles del Sur es mucho más que una cuestión de historia y orgullo. Está profundamente arraigada en la geopolítica, la economía y la estrategia militar del noreste de Asia, valor geopolítico y militar. Para Rusia, la posesión de las islas, especialmente de Iturup y Kunashir, es un activo estratégico insustituible. Las islas Kuriles forman una barrera natural que separa el mar de Ojotsk del Océano Pacífico. El mar de Ojotsk es de vital importancia militar para Rusia, ya que es la principal zona de patrulla de la flota rusa del Pacífico y alberga la base de sus submarinos de misiles balísticos, SSBN. Estos submarinos, que transportan el componente marítimo de la tríada nuclear rusa, necesitan la protección de esta barrera para operar y sobrevivir. Dale like, suscríbete y comparte. Si Rusia cediera las Kuriles, los submarinos rusos quedarían mucho más expuestos al océano abierto y a las patrullas antisubmarinas japonesas y estadounidenses. El control de las Kuriles proporciona a Rusia acceso sin hielo durante todo el año al Pacífico a través de los diversos estrechos, lo que es esencial para su proyección de poder naval. Rusia ha reforzado constantemente su presencia militar en las islas, desplegando sistemas de defensa costera avanzada como los misiles Bastion y Val, y mejorando las pistas de aterrizaje y las bases aéreas. Para Japón, la recuperación de las islas es una cuestión de honor nacional y de integridad territorial. Es un doloroso recordatorio de la derrota en la guerra y una violación de la soberanía. Además, el control japonés de estas islas supondría una expansión de su zona económica exclusiva y un mayor control marítimo sobre las rutas de navegación vitales. El valor económico y de recursos. Aunque son pequeñas, las islas son una mina de oro de recursos naturales, lo que añade peso económico a la disputa. Pesca y recursos marinos. La zona que rodea las Kuriles es una de las zonas de pesca más ricas del Pacífico Norte, abundante en salmón, cangrejo, bacalao y vieiras. El control de las islas otorga el derecho a explotar estos recursos y la vasta zona económica exclusiva circundante, valorada en miles de millones de dólares anuales. La flota pesquera japonesa opera históricamente en estas aguas, y la imposición de los límites rusos ha sido una fuente constante de fricción y detenciones de embarcaciones. Minerales raros. Las islas volcánicas albergan importantes yacimientos de minerales raros y metales preciosos, incluidos depósitos de renio, un metal extremadamente valioso y raro, utilizado en la fabricación de superaleaciones para motores a reacción y turbinas de gas. Este recurso es de vital importancia estratégica en la industria aeronáutica y de defensa moderna. Potencial energético. Se cree que en las aguas circundantes a las islas, particularmente cerca de Sakhalín, existen importantes reservas de petróleo y gas natural, un recurso clave para la seguridad energética de Japón, que es altamente dependiente de las importaciones. La era Putin. Endurecimiento de la postura rusa. Durante la era de la Guerra Fría y la década de 1990, la posición rusa fluctuó, e incluso hubo momentos en que la transferencia de al menos 2 de las islas parecía posible. Sin embargo, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, la postura rusa se ha endurecido significativamente, haciendo que la perspectiva de una resolución pacífica parezca más remota que nunca. Putin ha dejado claro que la soberanía rusa sobre las Kuriles es innegociable y que son territorio soberano ruso. El gobierno ruso ha tomado medidas contundentes para cimentar su control. Inversión civil. Rusia ha invertido en infraestructura, viviendas y programas sociales en las islas para incentivar a los ciudadanos rusos a establecerse de forma permanente, reforzando la presencia civil y desincentivando cualquier futura transferencia territorial. Fortalecimiento militar. El ya mencionado refuerzo de las bases militares y el despliegue de armamento moderno envían un mensaje claro. Cualquier intento de recuperar las islas por la fuerza será repelido. Referéndum y enmiendas. En 2020, una enmienda constitucional rusa, impulsada por Putin, prohibió explícitamente la cesión de territorio ruso a potencias extranjeras.
Aunque Rusia argumenta que el movimiento no estaba dirigido específicamente a las Kuriles, su efecto legal y político es que hace inconstitucional cualquier posible acuerdo futuro de transferencia territorial. El ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, hizo de la resolución del conflicto de las Kuriles un objetivo personal durante su mandato. Mantuvo más de 20 reuniones con Putin, explorando la posibilidad de resucitar el acuerdo de 1956 y transferir las dos islas más pequeñas como un primer paso hacia un tratado de paz. Sin embargo, incluso Abe no pudo convencer a Putin de ir más allá del marco de 1956, y la insistencia rusa en que Japón debía primero reconocer la soberanía rusa sobre las 4 islas antes de cualquier negociación, fue el punto de no retorno. El impacto de la guerra de Ucrania. La invasión rusa de Ucrania en 2022 tuvo un efecto devastador en las negociaciones de las Kuriles, elevando la disputa a un nuevo nivel de tensión. Japón, como aliado del G7, impuso sanciones económicas a Rusia en coordinación con sus socios occidentales. Rusia consideró estas sanciones como un acto inamistoso y retiró su participación en las conversaciones sobre el Tratado de Paz. Moscú suspendió los programas conjuntos de actividades económicas en las Kuriles y canceló los viajes de los ciudadanos japoneses a las islas para visitar las tumbas de sus antepasados. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.